Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, digno del gran Rey de Reyes, Señor del universo, ¿verdad? Él es digno, Él es digno. ¿Ya le preguntaste al que está a tu lado cómo está? ¿Ah? Y bueno, pues quiero empezar así. Sabe que muchos de nosotros hemos estado recibiendo, hemos estado escuchando día a día cosas que están sucediendo en el mundo y que al mismo tiempo empezaron a suceder. Es una cosa impresionante, porque al mismo tiempo empezaron a suceder, tal como lo comentaba mi esposa hace un momentito, que es como si de pronto el tiempo se empezara a acelerar de una manera como no es muy común, porque esa es la verdad, no es muy común, y empieza a suceder una serie de eventos que a lo mejor nos pueden preocupar, una serie de eventos que a lo mejor nos pueden asustar, pero al final es una serie de eventos que al final nos tienen que apercibir. No es asustar, no es espantar, no es preocupar, es simplemente apercibir, porque como hijos de Dios nosotros tenemos que vivir apercibidos en todo tiempo. Y esta tarde yo solamente quiero hablar lo que el Espíritu de Dios ha venido hablando a mi vida, ha venido despertando o trayendo una inquietud muy fuerte. Y es lo que solamente yo quiero como siervo de Dios poner en el corazón de cada uno de ustedes, porque al final no son mis palabras, porque es lo que dice la palabra de Dios, pero hay algo que está sucediendo en estos tiempos. Y por ejemplo, ¿verdad? Hace unos, no recuerdo si 15 días, 3 semanas, cuando inició este problema, ¿verdad?, en Turquía, de la devastación que provocó dos sismos de gran magnitud. Ustedes lo saben, ¿no? 2 sismos de gran magnitud que acabaron con más de 4,500 vidas hasta el momento. No es algo fácil, no es algo sencillo, no es cualquier cosa. Estamos hablando de vidas, estamos hablando de almas, estamos hablando de gente que no tuvo ya más esperanza de salvación. Estamos hablando de gente que se perdió sin el Señor. Estamos hablando de gente que tenía familias o que dejó niños pequeños huérfanos. Estamos hablando de Turquía, una nación en la que bíblicamente se establecieron las 7 iglesias. No sé si usted sabía esto, pero es la región en donde se establecieron las 7 iglesias del Apocalipsis. Esas 7 iglesias, estamos hablando de una región que tiene un gran alto nivel de telúrico, pero que al mismo tiempo representa algo espiritual muy fuerte. Mas sin embargo, a través de estos sucesos, el corazón de la iglesia, en lugar de condenar y en lugar de juzgar, tiene que despertar a una misericordia que ha perdido durante mucho tiempo. La iglesia de Jesucristo, a través de estos sucesos, tiene que conmoverse realmente y despertar a una misericordia que se ha perdido. Porque la misma crisis de nuestro país, porque muchas veces la misma crisis de casa, porque muchas veces las cosas que nos han devastado a nosotros, a lo mejor como temblores, ¿verdad?, pero internos, han provocado aún que el amor de muchos se empiece a enfriar o se empiece a apagar. Pero estas cosas que empiezan a suceder en estos tiempos se empiezan a conectar unas con otras, porque no es un evento, no es una casualidad, no es algo que sucedió, sino son muchos eventos que empezaron a suceder al mismo tiempo, como si los tiempos realmente ya estuvieran acelerándose. Es decir, como que Dios ya tiene prisa y la iglesia tiene que sentir la misma desesperación. Dile al que está a tu lado: sabes, Dios tiene prisa.
Dios no está durmiendo. Dios realmente quiere que la iglesia se manifieste, como dice la palabra de Dios. La tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Está gimiendo, está con dolores de parto y diciendo: ¿dónde está la iglesia de Jesucristo que tiene misericordia por aquel que se está perdiendo? ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo que sale a predicar, a evangelizar? ¿Dónde está esa iglesia de Jesucristo que tiene ese antídoto, que tiene ese ungüento que trae sanidad, que trae calma, que trae paz a aquellos que están muriendo? Eso es lo que está sucediendo en estos momentos. Y sucede eso en Turquía. Sucede esto en Turquía. Y al mismo tiempo se empieza a escuchar, por otro lado, ¿verdad?, que hay una serie de ovnis que están apareciendo en el cielo. No son extraterrestres. No son extraterrestres. Pero ¿sabes qué? Hay muchas cosas que están empezando a suceder, que ciertamente están empezando a suceder en los cielos, pero que también gobiernos están ya cocinando, gobiernos unos contra otros. Y eso es más que espionaje. Es espionaje, una nación contra otra nación, porque al mismo tiempo que está sucediendo esto en algunos lugares donde ha habido muerte, por otro lado hay naciones que están planeando, se están poniendo de acuerdo para ya, y también tienen prisa para ya desatar la tercera guerra mundial. Una guerra mundial que posiblemente a lo mejor ya no sea de armas, pero que posiblemente sea atacando a la salud, atacando a la vida, exterminando, como dice la palabra de Dios, una tercera parte de la población de la tierra. Y no estamos muy lejos, porque nosotros ya tuvimos una probadita, tan solo una probadita de lo que fue esto hace apenas unos 3 años que inició. Y donde estamos saliendo, y donde podemos decir: Señor, gracias, porque hoy puedo estar sentado en este lugar, porque hoy puedo venir a alabarte, y porque hoy todavía tengo la oportunidad que muchos perdieron al no resistir un virus, al no resistir una pandemia, y perdieron la vida. Y gracias, Señor, porque hoy, gracias, querido Erwin, porque hoy yo todavía tengo la oportunidad de predicar tu palabra y salvar a uno más. ¿Cuántos pueden decir: yo soy de esos? Yo puedo ser todavía uno de esos que pueden mover el corazón de alguien al arrepentimiento. Y no estamos durmiendo, pero muchas veces nos quedamos dormidos. Entonces hay espionaje en los cielos, porque algo se está fraguando, hay algo que se está gestionando, hay algo que se está planeando al mismo tiempo que están sucediendo los otros eventos y últimos eventos. Y al mismo tiempo sale otra noticia donde quiero decirte, iglesia, se ha inaugurado el complejo ecuménico más grande de la historia para unir a todas las religiones en una sola. Ya sucedió. ¿Sabes una cosa? No nos queda tiempo. No hay tiempo que perder. Ese es el título de este mensaje. No hay tiempo para perder el tiempo. No tenemos tiempo para perder el tiempo. Y si tú se lo puedes decir al que está a tu lado, el que está atrás de ti, el que está delante de ti, díselo. ¿Sabes? No hay tiempo para perder el tiempo. Ya no tenemos tiempo para perder el tiempo. Esto es terrible, esto es tremendo, porque la aguja del reloj de Dios ha marcado las 12. Hace apenas unas décadas o unos años decíamos: todo se está cumpliendo. Yo te quiero decir, hoy ya todo se cumplió. Y sí, cuando el Señor diga, el Señor viene por su iglesia. No tenemos tiempo para perder el tiempo. Esto es una de las cosas. Y ya no estamos hablando de grandes temblores, y ya no estamos hablando de rumores de guerra. Ya estamos hablando de cosas que son un hecho, ya no son rumores. Ya no estamos hablando solamente de esto, estamos hablando de uno de los eventos más significativos y que detonan
que detonan por completo el final de los últimos tiempos, que es esto: el que todas las religiones se unan en una sola, y el hombre cada vez más corrompido. El hombre está cada vez más loco. El hombre está cada vez más alejado de Dios. El hombre está cada vez más enajenado, sin amor, sin misericordia, sin esperanza, sin paz. El hombre cada día tiene ideologías cada día más perversas que las quieren normalizar desde nuestras generaciones más infantes, desde las escuelas, normalizarlo, para que ahora no solamente haya un matrimonio entre un hombre y otro hombre, o entre una mujer y otra mujer, sino haya un matrimonio entre 3 mujeres, o entre 3 mujeres y un hombre, y todo esto sea normal en la sociedad. Pero ¿sabes una cosa? Esto, la iglesia, el día de mañana, yo creo que esto, más allá de estas cosas, como dice la palabra de Dios, vendrán cosas peores. Creo que ya tocó fondo la humanidad, y más allá del fondo hay un punto de quiebre en la historia de la humanidad, como decía mi esposa hace un momento, en donde Dios va a retirar la gracia de la tierra. Está a punto de suceder. Entonces, lo más tremendo, iglesia, de todo esto, que cuando empieza a suceder todo este tipo de eventos al mismo tiempo, o sea, 2023 está marcando las 12 del reloj de Dios. Cuando todo esto está sucediendo, empieza a suceder algo sumamente glorioso, porque dice la Biblia que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Todo esto empezó a suceder, planes satánicos empezaron a gestionarse, cosas empezaron a cumplir, y de todo esto que te estoy contando surge algo que la iglesia estuvo orando por años, y que los entendidos y los hijos de Dios estaban esperando, y hoy está sucediendo. Hace más de una semana, en una universidad, una multitud de gente empezó a orar, inició un servicio que hasta el día de hoy, casi 14 días, no ha podido terminar. Es el avivamiento de los últimos tiempos que estaba profetizado y está sucediendo en el mundo hoy. Ese avivamiento ya llegó. Ya no decimos: Señor, trae el avivamiento. El Espíritu Santo derramó el avivamiento, y ese avivamiento, iglesia, no está sucediendo solamente en una ciudad o en una provincia de Estados Unidos. Ese avivamiento, el Espíritu de Dios lo está trasladando, está incendiando otras naciones, otras ciudades, porque es el tiempo de Dios. Esto fue noticia mundial. ¿Sabes una cosa? Muchos lo llaman el primer avivamiento de la era digital. Muchos lo llaman el último de los avivamientos, porque no va a haber otro, porque la iglesia se va. ¿Y cuántos pueden decir: y yo me voy con él? Yo me voy con él, yo no me quedo aquí, pero me voy porque voy a regresar, y voy a regresar a reinar con mi Cristo. Una universidad bautista en Kentucky, más de una semana adorando a Dios. Es noticia mundial. Lo empiezan a escuchar otras naciones, otras universidades primero ahí cercanas. Se empieza a acercar la gente. La curiosidad despierta al gato, dicen, ¿eh? Y empieza a despertar algo en la gente, y se empiezan a unir, y se empiezan a unir, y vienen de otras ciudades vecinas, y vienen después de otras naciones. El día de hoy tú puedes encontrar a colombianos, americanos, brasileños, mexicanos. Puedes encontrar en esa universidad al día de hoy adorando a Dios. Y tú me dices: pastor, ¿y cuándo nosotros podemos ir? No necesitamos ir ahí. Lo que necesitamos es establecer el altar de Dios encendido en nuestras casas, y todo lo que el Espíritu de Dios está haciendo en ese lugar lo está derramando en aquellos que tienen hambre y que tienen sed y que dicen: yo puedo todavía, tengo leña, tengo hambre, quiero seguir quemando.
sacrificio vivo delante de Dios. Pero lo más hermoso es de que este avivamiento no se parece a lo mejor mucho a los otros que han habido en la historia. Este avivamiento no es un avivamiento a lo mejor tan sensacionalista. No es un avivamiento de caídas, no es un avivamiento, ¿verdad? A lo mejor a los ojos del hombre, o como a lo mejor muchos pudimos entender lo que era un avivamiento de gritos, ¿verdad? Y que te estás revolcando en el suelo. Este es un avivamiento de arrepentimiento. Y esto es lo que Dios quiere en el corazón de los hombres, porque una vez más, dile al que está a tu lado, Dios tiene prisa. No es un avivamiento tan sensacionalista, no hay cantantes famosos, no llegó un grupo, un ministerio famoso o un predicador. Ahí no hay nada de eso. No hay cantantes famosos, no hay predicadores famosos. Déjame decirte, ¿verdad?, que contaba uno de los mexicanos que ha estado allá en esos días. Es un lugar enorme donde, como Estados Unidos, tienen todo el recurso, tienen todo el equipo, tienen pantallas, tienen instrumentos. Solamente se usa una guitarra, se usa un piano. Tienen todo, no lo están usando. No hay protagonistas. Lo único que hay es un mover de oración y de adoración que no para, no ha podido parar. En casi ya van a ser 15 días, no ha podido parar. Y todo el mundo volteó su mirada a ese mover. Todo el mundo volteó su mirada a ese lugar. Pero Dios no quiere que volteemos nuestra mirada a un lugar. Dios quiere que volteemos nuestra mirada al Rey de Reyes y Señor de Señores, para decir como iglesia: ven, Señor Jesús. Un mover de salvación y arrepentimiento está sucediendo en estos tiempos. Nosotros como iglesia no podemos quedar fuera. Nosotros como iglesia no podemos quedar fuera. Es un mover simplemente de arrepentimiento y de salvación, donde lo único que quiere la gente no es llegar y ver a su artista favorito, a su predicador favorito. Simplemente es llegar hasta el altar, hasta el frente, y arrodillarse y con lágrimas en los ojos pedirle perdón a Dios, porque ha vivido una vida desordenada y vacía, porque a lo mejor conocía a Dios de oídas pero no lo había visto, porque a lo mejor había vivido una religión durante 20 años, aún llamándose cristiana, pero no había tenido un encuentro fresco, personal con Dios, y no estaba encendido su corazón. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Hay un incremento del hambre por la palabra, y otros lugares se están incendiando a causa de lo que sucedió un día y que hasta el día de hoy no ha parado. Por eso yo quisiera, ¿verdad?, que abras tu Biblia en Isaías 59, del 18 al 20. Amén. Dice: Él pagará a sus enemigos por sus malas obras, y su furia caerá sobre sus adversarios. Y dice: en el occidente la gente respetará u honrará el nombre del Señor. ¿Y dónde está sucediendo esto? Está sucediendo en el occidente. En otra versión dice, ¿verdad?, de esta palabra, dice que la violencia se acabará y que las naciones glorificarán el nombre del Señor. Dice entonces el 19: en el occidente la gente respetará u honrará el nombre del Señor, y en el oriente lo glorificará. Es decir, las naciones, el mundo entero conocerá y honrará el nombre de Jesús. No importa cuántos centros ecuménicos quiera poner el hombre o el mismo anticristo
pero la palabra se va a cumplir. Hay solamente un nombre que es sobre todo nombre, y el mundo sabrá y conocerá que ese es el nombre de Jesús, y es nuestro Señor, y es Jesús de Nazaret. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, y es a quien nosotros predicamos, y no podemos parar de predicar. Y dice el 20: y el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel, o a su pueblo, en su pueblo, a los que se hayan apartado de sus pecados. Vuelvo a leer el 20: el Redentor vendrá a Jerusalén para rescatar en Israel a los que se hayan apartado de sus pecados, dice el Señor. Y esto es lo que está sucediendo en estos tiempos. El Espíritu está despertando el hambre de los que van a ser arrebatados. Eso es lo que está pasando. Entonces yo quiero decirte, preocúpate si has perdido el hambre. Ayer en la tarde con los jóvenes tratamos un tema precioso, ¿verdad? Dani compartió una parte, ¿verdad? La principal, y es acerca de la sed. Hay una enfermedad que muy pocos, es muy rara esa enfermedad, pero hay gente que pierde la sed. Por ahí va la cosa, ¿no, Dani? Si no me equivoco. Y se llama ¿cómo? Adipsia. Se llama adipsia. Y si no me equivoco, pierden la sed o una sensibilidad a que no hay esa necesidad de beber agua. Y usted sabe lo que pasa cuando esto sucede. El hombre sin agua puede morir. Entonces, espiritualmente puede suceder lo mismo. Espiritualmente posiblemente ha sucedido lo mismo en la iglesia. Y no estamos hablando de espíritus vacíos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Estamos hablando de espíritus secos que han descuidado su relación con Dios, que han descuidado la frescura del Espíritu en sus vidas, que a lo mejor se han acostumbrado, se han acomodado a un ritmo, a una monotonía de cumplir un domingo en la iglesia, de a lo mejor, ¿verdad? Cuando tengo tiempo, a lo mejor de servir en el altar, a lo mejor de hacer esto, a lo mejor de hacer el otro, porque yo ya lo sé hacer, pero no hay una frescura en su espíritu. Hay algo que sucedió hace muchos años y no ha vuelto a suceder, y muchas veces eso sucede porque no se ha bebido del agua del Espíritu. Entonces al final nosotros tenemos una fuente inagotable de agua, de vida eterna, en donde Jesús nos dijo: el que bebiera de esta agua no volverá a tener sed jamás. Porque no es que no volvamos a tener sed, sino que cuando tengamos sed, sabemos y estamos seguros que siempre vamos a tener una fuente inagotable y siempre vamos a estar saciados, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que la iglesia también ha descuidado. Cuidado, creo que hoy tienes que preguntarte, así como los jóvenes se preguntaban anoche o ayer en la tarde: ¿realmente tengo sed o he perdido la sed? Y hay que ser sinceros, porque cuando nosotros no somos capaces de ser sinceros con Dios, o ser capaces de ser sinceros con un amigo, muchas veces nos ahogamos en nuestra propia oscuridad y no hay nada que nos pueda salvar. Entonces nosotros tenemos que ser sinceros, tenemos que abrirnos, tenemos que confesar, tenemos que realmente estar conscientes de nuestra condición como hombre, nuestro corazón cómo está. Y realmente estamos teniendo sed en estos tiempos. Realmente hay sed en nuestra alma, porque hay otra sed que viene de parte de Dios, y es esa sed que cuando nosotros hemos probado y nos hemos deleitado, ¿verdad?, en las mieles del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, queremos más y no es suficiente, y es una sed inagotable. Esa es la sed que Dios busca de parte de su iglesia.
Entonces, el Espíritu está despertando el hambre de los que van a ser arrebatados. Y sabes una cosa, se está anunciando algo todavía mucho mayor, porque esto no puede ser una moda. Dios no quiere que esto se convierta en la moda del momento. Hay el avivamiento de Kentucky, ¿no? Hoy que está muy, muy de moda que todo se viralice, que todo se haga por Facebook Live, Instagram Live, y todo el Live, y todo el momento, y todo se esté en ese momento, ¿verdad? Se esté, ¿cómo se dice? Ay, muchachos, ustedes son jóvenes, transmitiendo. Se esté transmitiendo. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando allá? Tú puedes entrar con tu teléfono, tú puedes tomar una foto, tú puedes grabar un poquito, pero ahí hay gente que está vigilando y está viendo, está teniendo el cuidado de que la gente no se pase transmitiendo, porque eso es una distracción. Puedes tomar una foto, puedes tomar a lo mejor 15 segundos, 30 segundos, un video, y te dicen ya. Porque ahí la gente no va a tomar fotos, videos, sino ahí la gente va desesperadamente a encontrarse nuevamente con Dios. Ahí la gente va desesperadamente a arrepentirse. Pero lo más precioso de todo esto que hoy el Espíritu Santo está haciendo, no solamente en esa universidad, sino lo está haciendo en muchas iglesias en el mundo entero. Y yo quiero decirte con gozo en mi corazón que yo también lo estoy empezando a ver aquí. Es que cuando tú entras a ese lugar, a los que le dan preferencia para entrar hasta adelante, en la planta baja hasta el frente del altar, son a los jóvenes. Son a los jóvenes. Porque la línea del Espíritu Santo que se está desarrollando en este mover está sobre los jóvenes. Dios se está fijando, interesando en esta generación, porque ha sido muy dañada, ha sido muy ingenuamente, ha sido muy confundida. Y Dios, a como dé lugar y a como a costa de cualquier cosa, dijo: estos son míos y nadie me los va a arrebatar. Así que yo me derramo sobre ellos y yo pongo mi atención sobre ellos. Y no es porque a los que ya somos adultos, a los que ya somos padres o a los que ya somos abuelos, Dios no nos tenga interés. Pero hay un ministerio que no podemos descuidar, y ese es el ministerio de mantener vivo el altar en tu casa, el altar encendido. Papás, las reuniones de los sábados se están poniendo tremendas, preciosas. Y si no, a ver dónde están estos muchachos aquí que están los sábados. ¿Dónde están? ¿Cómo oran? ¿Cómo cantan? ¿Cómo se ríen? ¿Cómo gozan? ¿Cómo hablan? Y sabes que el próximo sábado voy a decir cómo predican. Porque eso es lo que está sucediendo. Ahora bien, vuelvo a repetir: el Espíritu de Dios no quiere sensacionalismos. El Espíritu de Dios quiere convicción. El Espíritu de Dios quiere arrepentimiento genuino, quiere salvación. Eso es lo que el Espíritu de Dios está trayendo. Entonces, esto no es moda, no es tendencia. No necesitamos ir a otros países. Solo necesitamos encender el fuego en el altar y trasladar lo que está pasando dentro de nuestra iglesia allá afuera. ¿Cuántos años se perdió esto? ¿Cuántos años se perdió el que lo que derramaba el Espíritu Santo en una reunión se quedaba solamente en la reunión? ¿Cuántas veces el Señor te ha preguntado cuándo fue la última vez que ganaste a una persona y la trajiste a la iglesia y te quedas avergonzado? No hay tiempo para perder el tiempo, porque nos acostumbramos a servir aquí, a tener una buena posición aquí. Nos acostumbramos, ¿verdad? Y nos mofamos y hasta nos sentíamos tan bien, ¿verdad? De que yo ya tenía un liderazgo y de que yo necesito alcanzar el liderazgo. ¿Sabes una cosa? No has alcanzado a nadie a lo mejor en 5 años y quieres un liderazgo. Wow, ya me fui por la dura, ¿verdad? Pero aquí lo importante es
que no hay tiempo para perder el tiempo, y que lo que el Espíritu haga en su casa tiene que ser trasladado allá afuera, porque eso es para lo que nosotros fuimos ungidos. Porque dice la palabra de Dios que Él nos unge para traer libertad a los cautivos. Y verdad, y como la palabra decía el domingo pasado, y eso no va a depender de mí. Ay, es que la gente me conoce, pero no va a ser salva por ti. Tú comparte tu fe. Hay algo que Dios ha hecho en ti. No tengas miedo, no tengas temor. Al fin y al cabo, todo el mundo te va a criticar. Al fin y al cabo, no vamos a hacer monedita de oro para caerle bien a todos. Pero cuando nosotros vamos, como Pablo, confiando en el poder del Espíritu, entonces el Espíritu toma la libertad y el control para que lo que tú empieces a hablar, el Espíritu Santo lo detone en los corazones. Ahora, iglesia, el tiempo se acaba. Y yo quiero preguntar, ¿cuántos familiares tenemos sin ser salvos? El tiempo se acaba y tus familiares siguen sin ser salvos. Y eso es preocupante, porque yo pregunto, ¿cómo podemos decir como iglesia, ven Señor Jesús, sabiendo que las personas que amamos y que son sangre de nuestra sangre no se van a ir con Él? ¿Cómo podemos nosotros al día de hoy decir, hoy Señor Jesús, ven Señor Jesús, cuando sabemos que no hemos hecho nada? Cuando sabemos que no hemos dado la milla extra, cuando sabemos que hay muchos que se están todavía sin esperanza, sabiendo que si llegaran a morir hoy no tendrán nunca más esperanza. ¿Cómo nosotros podemos estar tan tranquilos? Mira, a lo mejor no se trata de llenar los templos, aunque eso solamente es respuesta y consecuencia de la manifestación del Espíritu a través de la iglesia allá afuera. El templo se llena, pero más allá de llenar templos, se trata de vaciar el infierno. Y no hay tiempo para perder el tiempo. No hay tiempo. Isaías 59, del 18 al 20 lo dice. Y tu familia, hay algo muy hermoso que también dice en el versículo 21. Y yo quiero que esta promesa tú la tomes y la vuelvas a rescatar, porque dice, y este es mi pacto con ellos, mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que les he dado, sino estarán en sus labios y estarán en los labios de sus hijos. Estarán en los labios de mis hijos. Y yo te pregunto, ¿estarán en los labios de tus hijos? Y si tú lo crees y quieres arrebatarlo otra vez esta promesa, y quieres arrebatar esta palabra para ti, y aún hasta el cansancio o hasta los últimos días de tu vida, tú tomas autoridad y tomas coraje y dices, sí, yo declaro Isaías 59, 21, porque el Señor me lo ha dado para mí. El Espíritu no me dejará, ni tampoco dejará a mis hijos, y sus palabras estarán en sus labios. Y no solamente de sus hijos, sino de los hijos de sus hijos para siempre. Yo el Señor he hablado. Yo el Señor he hablado. ¿Qué cosa más? El Señor no te va a preguntar qué posición tuviste en la iglesia. El Señor no nos va a preguntar cuánto promedio sacaste en tu instituto bíblico. El Señor no te va a preguntar cuántos títulos tuviste aquí en la tierra. El Señor va a pedirte cuentas de tus hijos. No te va a preguntar cuántas veces vinieron a la iglesia. El Señor va a demandar de nosotros si realmente nosotros fuimos inspiración, les dimos el ejemplo, si nosotros realmente oramos por ellos, si realmente nosotros fuimos el ejemplo para que ellos amen a Dios. Porque sí es cierto que la salvación es personal, sí es cierto que hay hijos ingratos, sí es cierto que hay padres ejemplares y hay hijos que de plano no quieren nada con Dios, pero también es cierto que mucha de la responsabilidad de los hijos que están apartados, alejados de Dios, es porque en casa no hay un reflejo
del amor de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, no hay tiempo para perder el tiempo. Lucha por tu familia, lucha por tus hijos, lucha hasta el cansancio, porque no estás luchando solo, el Espíritu lucha contigo. Y si crees, serás salvo, tú y tu casa, dice el Señor. Lucha hasta el final, lucha por tu familia, lucha por los que están afuera. Vamos a luchar por nuestras colonias, vamos a luchar por nuestros vecinos, porque la gloria de Dios es grande. La gloria de Dios es grande. ¿Sabes, iglesia? Y con esto termino. No hay tiempo para seguir haciendo tesoros en la tierra. ¡Bum! Recuerda lo que dice Mateo 6, del 19 al 21. Aquí nos podemos afanar y nos podemos enorgullecer de las grandes propiedades que conseguimos y de todo lo material que le dimos a nuestros hijos, pero al final la polilla y el orín lo van a corromper, lo van a acabar. Y yo te quiero hacer a través de esto otras preguntas. ¿Qué galardones vas a tener allá en el cielo? Ponte a pensar, ¿qué galardones yo voy a recibir en el cielo? Porque no es que esté mal, porque es necesario, porque qué bueno que lo puedes hacer, porque qué triste. Y la palabra de Dios lo dice, que el que no le pueda dar casa o no pueda sostener a su esposa, no le pueda dar bendición a sus hijos, ¿verdad? No es digno. No se trata tampoco de eso. Pero ¿qué galardones tendrás allá arriba? Yo te quiero preguntar, escúchame bien. ¿Para quién has trabajado y has consumido tus fuerzas y te has afanado? ¿Para quién has trabajado todos estos años? ¿Para lo temporal o para lo eterno? ¿Nunca tienes tiempo para servir a Dios? ¿Tienes poca oportunidad para congregarte? Nunca tienes dinero para invertir en la obra de Dios, pero sí para tus cosas personales. Efesios 5 del 15 al 20. Tengan cuidado cómo viven. Escúchalo bien. El Señor habla. Tengan cuidado cómo viven. No vivan como necios, vivan como sabios. Y saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y sabes, esta es mi oración de las últimas 3 semanas. Espíritu Santo, dime qué es lo que tú quieres que yo haga. Hay que limpiar los oídos otra vez, porque el Espíritu está hablando. El Espíritu se está manifestando, se está derramando. Tenemos que ser parte de la historia de este último avivamiento. Pero pregunta al Espíritu Santo, ¿qué me toca a mí? Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Y cómo quieres que lo haga? No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu de Dios, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. En otras palabras, no dejes de adorar, no dejes de agradecer, no dejes de cantar en donde quiera que estés, y que salga de tu corazón la mejor melodía para el Señor, que Él se deleite, porque va a ser a través de una vida limpia, a través de una vida justa y recta, y a través de una vida que tiene misericordia de su prójimo. Esa es la mejor melodía que Dios puede escuchar de ti. Tu mejor melodía sale de tu corazón, un corazón justo, un corazón que ama,
un corazón que no se enorgullece, un corazón humilde, un corazón que tiene misericordia, que tiene compasión, que no importa y hace el bien sin mirar a quién, y no importa cuánto te dañaron y cuánto te dijeron y cuánto te aplastaron y escupieron, tú sigues amando porque a Jesús le hicieron más. Y en cambio sean llenos del Espíritu Santo. Y por último, den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Den gracias por todo. Efesios 5 del 15 al 20. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué te está hablando el Espíritu en estos días? Porque lamentablemente pero no te sientas condenado, no te sientas culpable. Si en estos últimos tiempos, donde están sucediendo todas estas cosas a nivel mundial, donde el Señor está a punto de tocar la trompeta, donde todo se ha cumplido, tú dices: he perdido la sed. Tú dices: busco pero no hallo. Tú dices: quiero pero no lo escucho. No he escuchado al Espíritu de Dios en mucho tiempo. No te sientas culpable, porque el diablo va a venir a tu vida a engañarte, a juzgarte. El diablo va a usar eso para alejarte más de Dios. ¿Sabes una cosa? Te voy a decir cuál es tu realidad. Tu realidad es que tú eres hijo de Dios, y como hijo no hay nada ni nadie que te pueda apartar de su amor. Tú eres hijo de Dios y te puedes acercar confiadamente al trono de su gracia. Tú eres hijo de Dios y lo tienes todo. Tú eres hijo de Dios y tienes herencia. Tú eres hijo de Dios. Y el Espíritu, el Padre, no le niega su Espíritu a nadie que lo desee. Lo único que necesitamos es desearlo con toda nuestra pasión, desearlo con todo nuestro corazón. Una vez más, volver a meternos al cuarto, volver a meternos en nuestra intimidad, a la azotea, a donde tú quieras, al lugar secreto. Si tus oídos están cerrados y si has perdido la sed, pero aprovechalo sabiamente, porque Él todavía está aquí y su amor no cambia. Entonces Él te ayudará y te usará para que este lugar no solamente sea lleno, sino el infierno sea vaciado. Te ayudará para que no solamente aquí estemos solamente ocupándonos de hacer algo aquí, sino que verdaderamente nuestro propósito, el propósito de nuestra salvación, se desarrolla allá afuera, donde hay tanto miedo, donde hay tanto odio. El tiempo se acaba y yo quiero que terminemos levantando, como ayer los jóvenes lo hicieron, levantando un clamor desde nuestras entrañas al cielo. Y va a ser un clamor porque el Señor nos ayude, nos lleve y nos ayude a conectar con ese mover de arrepentimiento y de salvación. Nos despierte, que el Espíritu de Dios nos tome. Un clamor porque la iglesia despierte, se active. Un clamor porque haya aquí un oasis y otras cosas más. Pero vivamos en santidad, pongámonos a cuentas con Dios primero. Aseguremos la salvación de nuestra familia. Comencemos a llenar las bóvedas del cielo. Así que vamos a terminar orando, vamos a terminar levantando este clamor, y como iglesia lo vamos a hacer para que el Señor
nos ayude en las cosas que vamos a hacer los próximos fines de semana. El Señor se manifiesta y yo sé que vamos a ver la manifestación de la gloria de Dios. Yo estoy seguro que te vas a impactar, que nos vamos a sorprender, que vamos a estar alegres, que nuestro corazón va a estar gozoso de las cosas que vamos a ver los próximos fines de semana. Sabes, empezó este nuevo ciclo profetizado, estamos empezando a ver el cumplimiento de la promesa de Dios y no vamos a parar, no vamos a parar. Entonces, yo quisiera que tú me ayudes a orar en el nombre de Jesús.